Bienvenidos a Electrónica JR. En esta ocasión vamos a presentar un video tutorial acerca de multímetro digital. Es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos. También es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicos. Bien, vemos el multímetro, su forma física. El multímetro también funciona con 9 voltios, con una batería que lleva interiormente. Vemos la cara del multímetro, principalmente lleva una pantalla LCD en donde nosotros podemos visualizar los valores, las mediciones a través del cable de conexión que introduce la información o los datos al multitester y nos muestra en la pantalla del multímetro digital. También vemos un selector, lo cual nos permite seleccionar las funciones que tiene un multímetro digital. Por ejemplo, tiene voltímetro, que nos permite medir voltios tanto de corriente continua, asimismo de corriente alterna. También vemos off, donde es apagado el multitester. La función amperímetro, donde nos permite medir amperios, y también de color rojo, amperímetro de 10 amperios, y la función de transistor, y asimismo otra función de frecuencia, función del diodo. De la misma forma estamos visualizando la función ómetro, donde nos permite medir ohmios, los valores de la resistencia. También tiene 3 zócalos. El primer zócalo, lo que vemos aquí, es de amperímetro, y vemos de las funciones, por ejemplo, voltios, ohmetro, amperios y frecuencia. El cable de color rojo es de aquellas funciones. Asimismo vemos cable de color negro, lo cual es común. Bien, vamos a continuar esta vez mostrando cómo podemos utilizar un multitester digital. Bien, cuando nosotros adquirimos un multitester, viene de esta manera. Viene los cables aparte. Nosotros tenemos que reconocer lo que son los zócalos. Aquí, por ejemplo, vemos zócalo de voltaje, ohmio, amperios y también común. Entonces tenemos que diferenciar esa parte, y esto es de 10 amperios. Entonces el cable de color rojo tenemos que conectar al voltaje, ohmio, a esa función, a ese zócalo, y lo que es el cable de color negro tenemos que conectar al común. Entonces trae 2 chicotillos llamados puntas de prueba. Entonces ya tenemos instalado los cables de prueba. Ahora vemos lo que es el tester. Aquí vemos la pantalla en donde nos muestra los valores cuando realizamos la medición en diferentes funciones. Como vemos en este momento, el tester está en off, está apagado. Entonces cuando vamos a mover lo que es el selector, entonces nosotros tenemos opción de poder seleccionar a las funciones que queramos. Vemos entonces esta parte es de voltaje de corriente continuo, es voltaje de corriente alterno, función amperímetro, función transistor, función continuidad, función ohmetro, donde nos permite realizar la medición de las resistencias con su valor respectivo ohmios. Bien, ahora vamos a empezar a realizar la medición en función voltímetro. Bien, vamos a colocar aquí, ahí, el rango más menor, y vemos una batería de 9 voltios.
Entonces nosotros tenemos que diferenciar cuál es positivo y cuál es negativo. En la batería tiene con un signo positivo, lo cual es el polo positivo, y signo negativo es polo negativo. Ahora vamos a realizar la medición. Nosotros tenemos que seleccionar la escala en un rango mayor. Como es 9 voltios, tenemos que colocar en 20 voltios. Tenemos que tomar en cuenta en esa parte. Ahora, como ya conocemos, el cable de color negro es negativo y llevamos la punta de prueba ahí, y al positivo de color rojo. Entonces vemos, esta batería mide 8,39 voltios en voltaje continuo. También podemos realizar la respectiva medición de una batería de celular. De igual manera también tiene símbolo negativo, positivo. Realizar esto es positivo y negativo. Entonces, como vemos, la batería mide 3,44 voltios en voltaje continuo. Entonces ya hemos visto la parte de la escala función voltímetro. Ahora vamos a realizar la función de corriente alterna, voltaje de corriente alterna. Bien, ahora vamos a utilizar un tomacorriente para poder realizar la medición respectiva. Bien, queremos recomendar siempre esta parte. Es un poco, podemos decir que es peligroso. Los niños no deben realizar. Si los realizan, debe ser acompañado por un adulto supervisado en sus acciones. Bien, tenemos que tomar mucho en cuenta en esta parte. Sabemos, en algunas ciudades es de 110 voltios, en mi ciudad es de 220 voltios. Entonces nosotros no podemos medir en 200 porque es un rango menor y puede dañarse el multitester. Entonces tenemos que colocar a 600 voltios, un rango superior en nuestro multitester. Ahora vamos a realizar la medición del voltaje de corriente alterna, siempre con precaución. Bien, como vemos, el voltaje de la red domiciliaria es 234 voltios en este momento. Bien, eso es la medición en cuanto a corriente o voltaje alterno. Ahora vamos a realizar la medición de continuidad. Bien, la continuidad se mide en este rango, en donde nos muestra con un sonido si hay continuidad o no. Como vemos, también se realiza una medición de 002. Entonces, como escuchamos el sonido, eso significa que hay continuidad. Ahora vamos a realizar la medición en función ohmmetro. De la misma manera, siempre tenemos que colocar en un rango superior al dispositivo que vamos a realizar la medición. Aquí tenemos una resistencia de 330 ohmios. Bien, como es 330, no puede estar en el rango de 200, tiene que estar en un rango superior. Bien, vamos a colocar para que nos ayude y para que nos facilite su medición respectiva. Bien, vamos a realizar la medición. Nos da 325 ohmios. Entonces significa que está en buen estado y está con su valor respectivo. Recuerden, quizás se preguntan, las puntas de prueba en cuanto a la medición de resistencia no tienen polaridad. Ahora vamos a realizar una medición de otra resistencia que es de 10 kilo ohmios. Bien, como es de 10 kilo ohmios la resistencia, tenemos que colocar un rango superior de 20 kilo ohmios. Ahora vamos a ver su valor correspondiente. Bien, nos da 9,87 kilo ohmios en este caso. Bien, entonces está en su valor respectivo la resistencia. Ahora vamos a realizar también la respectiva medición de una resistencia variable. El que es el pin medio
es la que varía el valor en una resistencia variable. Entonces tenemos que ver en el tester cómo varía la resistencia. Primero tenemos que ver el potenciómetro, de qué valor es. Aquí vemos impreso de 100 kiloohmios. Bien, entonces colocamos las puntas de prueba. Como no tiene polaridad, entonces ahí, con cuidado, entonces ahí vemos 18. Entonces ahí el valor sube hasta 94 kiloohmios y también baja el valor hasta llegar a 0 ohmios. Ahí vemos, ¿no? Entonces de esa manera podemos realizar la medición de una resistencia variable. Bien, ahora vamos a realizar la medición correspondiente en los diodos. Bien, esto es el rango de diodos. Aquí tenemos un diodo rectificador, que la que tiene franja de color blanco es negativo, la que no lleva es positivo. Entonces nosotros tenemos que colocar la punta de prueba del multitester positivo al ánodo y negativo al cátodo. Entonces vemos, nos brinda un valor de 938.37. Entonces conduce el diodo rectificador. Y ahora vamos a cambiar las puntas de prueba. A ver, vemos, no conduce, ¿no? Entonces eso significa que está en su valor correspondiente el diodo rectificador. Ahora veremos de un diodo LED. Vamos a verificar qué es lo que pasa. Vemos, a ver, como vemos, emite luz, ¿no? El diodo emite luz, y a lo contrario se queda apagado. Entonces también nosotros debemos llevar las puntas de prueba a su polaridad correspondiente, ánodo positivo, cátodo negativo. Bien, ahora vamos a ver la función de transistores. Bien, ahí tenemos que realizar la prueba. Vamos a colocar el transistor. Como vemos, da un valor 15. Entonces significa que bien corresponde. Bien, la primera patilla es colector, la segunda es base y la tercera es emisor. Entonces eso significa, ahora si colocáramos a otro lugar que no corresponde, no marca nada, no nos brinda el dato ni el valor. Entonces ya hemos identificado un transistor que es NPN que tiene. Entonces vamos a ver ahora con este otro transistor. Vamos a probar. Bien, ahí nos proporciona un valor de 312. Entonces hemos identificado los pines del transistor. El transistor es NPN. La primera patilla es emisor, la segunda patilla es colector y la tercera patilla es base. Entonces se realiza de igual manera lo que son los transistores PNP en este sector. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.